El tratamiento mediante lavado de la tendinopatía calcificante, lo primero que requiere es que la fase de maduración de la calcificación sea clara, es decir, que hayamos tenido un proceso desde una fase formativa de una calcificación que es relativamente dura al principio hasta una fase donde ya se reblandece precisamente por efecto de la resorción de la calcificación, y en esa fase de resorción es cuando tenemos capacidad de introducir una aguja en el interior de la calcificación. Se puede hacer o se debe hacer o se tiene que hacer con un control ecográfico, es decir, lo que tenemos que buscar es como si pincháramos en el centro un huevo, de tal manera que la parte más blanda o más reblandecida la consigamos sacar a través de presión positiva. Eso se consigue con un disparo, es decir, la aguja tiene que estar centrada en el centro de la calcificación con un único disparo, de tal manera que presionando con suero o con anestésico en el interior de la calcificación consigamos que por presión positiva, introduciendo presión líquida, refluya a la propia jeringa el calcio en las fases, lógicamente, cuando es pastoso. Este tratamiento no tiene prácticamente contraindicaciones, porque en realidad estamos hablando de posicionar una aguja de 21 G, es decir, una aguja intramuscular en el interior de la calcificación. El daño que eso produce al tendón es prácticamente mínimo, y el único problema es seleccionar la fase correcta de la calcificación, es decir, estadios 2 o 3, que es cuando la calcificación ya es más blanda. Cuanto más blanda, lógicamente, más cantidad de calcio conseguiremos sacar. El tratamiento de la tendinopatía calcificante en sí no tiene efectos secundarios. El único problema que se puede producir es que por efecto de la fístula que se produce con la mera introducción de una aguja, pueda refluir parte del calcio posteriormente al propio procedimiento y se pueda producir una irritación. Por eso generalmente a la finalización del tratamiento siempre se pone un antiinflamatorio en la bursa, previendo el hecho de que pueda en un momento determinado, por efecto del movimiento, comprimir el tendón, que siga refluyendo cierta cantidad de calcio a la bursa y producir secundariamente un dolor. El resultado del tratamiento ecoguiado de la tendinopatía calcificante depende, en primer lugar, sobre todo de que se haga de manera técnicamente cualificada, es decir, que la aguja se posicione de manera correcta, que se consiga romper la calcificación, es decir, que consigamos que salga calcio del depósito cálcico del tendón, y por otro lado depende muchísimo de la propia fase de la calcificación. El éxito generalmente se puede calcular en un 70-80% si la selección de los pacientes y especialmente de la fase de la calcificación es correcto. Las alternativas del tratamiento de la tendinopatía calcificante en principio son dos: las ondas de choque de alta energía, que lo que buscan es el fraccionamiento, es decir, no consiguen, como consigue el lavado ecoguiado, la externalización o el sacar depósitos cálcicos del tendón. Lo que buscan es la fragmentación de este material cálcico, y por otro lado, lógicamente, la cirugía, donde se hace prácticamente lo mismo, a veces incluso técnicamente con más dificultad, porque al estar en el interior del tendón durante la artroscopia no es fácil la visualización del sitio, del lugar donde está el depósito cálcico. Se puede lógicamente repetir, y además es frecuente tenerlo que repetir, en el sentido de que podemos tener una calcificación que está en una fase madurativa o tipo 2 y que en un momento determinado, lógicamente, cuando se ha vaciado parcialmente, la propia biología sigue haciendo su acción, sigue reblandeciendo esa calcificación restante, y ese resto de calcificación se puede volver a lavar posteriormente en una segunda o incluso una tercera actuación, porque insisto que estamos hablando de posicionar una aguja en el interior de un tendón, lo que es francamente muy poco agresivo.